Amadísimos en el Señor, amigos que se van a tomar el tiempo para escuchar nuevamente a hermana Aura acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Amén. Trayéndoles como siempre una pequeña reflexión bíblica, ¿verdad? Alimento para nuestras almas. Esperando pues que llegue a esos corazones y dé fruto, ¿verdad? Bueno, roguemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque Él es el único que hace esos cambios y movimientos maravillosos dentro de nuestro ser cuando nosotros se lo permitimos. Amén. Fíjense que ahora les traigo, hemos estado hablando aquí hace 2 días atrás de lo que es el amor, la preeminencia del amor. Luego hablamos ayer de lo que es la fidelidad. Ahora vamos a hablar de otro tema importante también que enmarca y conlleva, ¿verdad?, un seguimiento a esto. Aleluya. Y esto es la decepción. Así se titula nuestra reflexión, nuestro tema para hoy, decepción. Y fíjense que lo vamos a hacer en el libro de Eclesiastés, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bajarle un poquitito de volumen a esto. Ahí está. Ok, bueno, entonces les decía, decepción, el título. Eclesiastés, capítulo 2, verso 20. Y vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Amén. Palabra de Dios a través de Salomón, el rey más sabio que hubo en el mundo, y no se levantó otro más. Entonces, ¿qué pasa, amados? Vamos a hablar de lo que es la decepción en esta hora. Sí, porque venimos hablando del amor y la fidelidad. Ahora vamos a hablar de la decepción. ¿Y qué es la decepción, amados? Fíjense que la decepción es el pesar causado por un desengaño. Fíjense, pongamos atención a esto. Es el pesar causado por un desengaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo hecho o una persona. ¿Qué les parece? La definición de decepción es un pesar causado por el desengaño. Bendito Dios, porque sufrimos, ¿verdad?, insatisfacciones por algo que no alcanzamos, ¿verdad?, por alguna expectativa, por un deseo, anhelo, ilusión o a través de una persona. Ese es la decepción, así definida. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor ahora con esto? Tenemos palabra en Jeremías, capítulo 8, verso 15. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación, y he aquí turbación. Santo es el Señor. Meditemos en esta palabra. Siempre estamos esperando lo bueno en nuestra vida. Jeremías dice: esperamos paz y no hubo bien. Y podemos hablar a lo largo y generalizado, ¿verdad?, sobre este tema. Esperamos un día de curación y en lugar de curación hubo turbación. La decepción, amados. La decepción nos desanima, nos entristece, nos agobia, nos deprime y en algunas ocasiones nos lleva hasta el suicidio. Sí, atentar con nuestra vida. Cosa que es la cosa más grande que el enemigo siempre busca para asegurarse de nuestras almas, porque eso es lo que él siempre persigue. Que por medio de la decepción, ¿verdad?, nosotros dejemos de amar y dejemos de ser fieles. Fíjense, porque tomamos el tema del amor y tomamos el tema de la fidelidad y ahora vamos a la decepción. Sí, el enemigo siempre quiere tocarnos ese lado débil, ese punto precioso. En medio de ese sentir, de ese amor, porque el amor es por fe. Y entonces la fe es lo que marca todo lo que está aquí en el ser humano cuando cree en Dios. Verdaderamente le sirve, le ama de corazón. Entonces el enemigo lo que busca es tu fe, golpear tu fe. ¿Y cómo lo hace? A través de la decepción.
Sí, Él te pone cosas que verdaderamente tú estabas anhelando, esperando y no se te dieron. Por X o Y razón, te decepcionaste y quizás hasta te apartaste, te fuiste, huiste. Y no solo estoy hablando de campo, de geografía, sino también en el lado espiritual. A veces huimos de Dios porque no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque lo que esperábamos no se nos concedió. Por alguna razón, motivo o circunstancia. Pero la situación es esta. Nosotros los cristianos no nos decepcionamos por lo que ven nuestros ojos, en lo material o en lo carnal. Las circunstancias a nosotros no tienen que movernos nuestra fe, nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Dios. Las circunstancias no tienen que decepcionarnos a nosotros. Si tú verdaderamente eres un cristiano real, 100% probado por Dios, y tú sabes verdaderamente en quién has creído, nada, ni nadie, oye bien, nada ni nadie te va a decepcionar y te va a impedir que tú continúes tu camino. Así que Jeremías dice, esperamos paz. Bueno, yo esperé esta situación se compusiera, se arreglara y no se dio. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No hubo bien ahí? Esperé un día de curación y vamos a ponerlo en el rol humano, en la carne. Estaba esperando que Dios me sanara y en lugar de sanarme me turbó más. Nos decepcionamos, ¿verdad? Pero es que no aceptamos nosotros las cosas que Dios, porque fíjense que a veces a Dios queremos y tratamos de entenderlo, pero es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. Si Él dice no es no y si Él dice sí es sí, bienvenido sea lo que Dios quiera darnos. ¿Por qué decepcionarnos? Porque en todo caso Jesucristo camino a la cruz se hubiera decepcionado de ti, de Pedro que lo negó, de todos que lo dejaron solo. Yo creo que ha de haber dicho el Señor, bueno, en vano yo me estoy entregando porque estos como quiera se fueron y me dejaron. ¿Se decepcionó? No, Él no se decepcionó porque Él sabía perfectamente lo que le esperaba a estos hombres. Porque como Él lo sabe todo, pero es nomás una prueba. Es un proceso. A ver si nosotros verdaderamente somos valientes y en medio de esa decepción nosotros nos levantamos. Es que nosotros somos guerreros. Sí, nosotros no tenemos una mentalidad de fracaso. Yo no soy una fracasada. Tú no eres un fracasado. El hecho de que estemos decepcionados por X o Y razón en la vida con alguna persona, alguna circunstancia, no quiere decir que eso nos va a dejar plantados, inmóviles. No, hay que continuar, la vida sigue y tenemos que vivirla. Amén. Sofonías 1:13 nos dice, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus cosas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Miren, esto no es para decepcionarte. Sí, tú no te vas a decepcionar de saber de que trabajaste mucho, por ejemplo, en algún proyecto y que tú no te lleves los méritos y que los méritos se lo den a otro. Dime si no te vas a decepcionar. Yo creo que tiras la toalla y dejas de seguir. A todos nos sucede, a todos nos pasa. Y aquí hablan, imagínense, de aquellos, ¿verdad?, que siembran, se fajan trabajando la tierra, labrándola, preparándola, poniendo la semilla, regándola, ¿verdad?, para que cuando venga a dar el fruto lo dé bueno, firme, lo abonan. Y cuando ya esté todo listo para la cosecha, no pueda disfrutarlo. Que venga otro y lo disfrute en lugar de él. Esto decepciona a cualquiera. Sí, porque muchas veces sí surgen a nivel mundial. Personas que nos esforzamos por trabajar tanto, por construir una hermosa casa para vivir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿verdad? Hacemos la casa de nuestros sueños. Sí, nos sucede a veces que ya cuando nuestra juventud, nuestra fuerza la dejamos trabajando para ello,
Y cuando ya lo tenemos todo hecho, todo realizado, desafortunadamente nos pasa algo que nos impide poder disfrutar de lo que nosotros hemos construido. Eso decepciona. Eso baja la moral. Eso anhela que nosotros no tengamos más fe. Eso nos impide continuar. Entonces, el enemigo siempre trata de golpear esa fe para que tú te decepciones de Dios. Pero Dios te dice, no temas. No temas lo que vas a sufrir, lo que vas a pasar. Yo estoy contigo. Te vas a decepcionar, vas a sufrir, te van a hacer de todo. Pero no te decepciones, sigue, continúa. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. ¡Qué bonito! El Señor siempre nos conforta, nos fortalece por medio a su palabra. Mateo 20:10 nos dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Hablando en el campo espiritual, amados, cuando nosotros aceptamos a Cristo, si ustedes se dan cuenta, los ministerios que el Señor da, evangelistas, hay pastores, misioneros, profetas, maestros, ok. Unos que tienen 60, 50 años en el servicio al Señor y otros que apenas tienen meses, días en el servicio al Señor. Y cuando llega la hora, ¿verdad?, que el Señor venga a repartir ese galardón a cada uno. Aquellos que han trabajado más que otros, los de 60, 50 años, piensan que van a recibir más que los que tienen poco tiempo predicando el Evangelio. No nos equivoquemos en eso. Lo mismo se nos va a dar a todos. Seamos de mucho tiempo más de servicio que del poco tiempo más de servicio. Y yo sé que esto decepciona lo que dice acá, porque aquellos primeros pensaron que al recibir, ¿verdad?, que habían de recibir más que los últimos. Pero la palabra de Dios te dice a ti y me dice a mí que los primeros serán de último y que los que llegan de último serán los primeros. Aleluya. Y esto enmarca muchas formas de ver la palabra de Dios. Muchas formas de decir, bueno, pasé tantos años de mi vida. Toda la gente me decía, acepta a Cristo, ven a Cristo, Él te puede sanar, te puede salvar. Y yo no hice caso. Un ejemplo. Y llegó el momento que estoy en mi lecho de muerte. Y ahí reacciono, reflexiono y ahí vengo y yo recibo a Cristo y me voy con Él. Y quizás no le serví para nada en su obra y solo vengo y ya en mi lecho de muerte lo acepto y me voy de este mundo. Me voy con Él. Este fue un último que se fue primero a recibir su galardón, dependiendo cómo el Señor vaya a calificar todo eso. Y en cambio aquellos que tienen muchos años en el servicio, quizás vienen a ser los últimos en llegar, pero llegan. Se decepcionan a veces muchos cristianos de ver de que no ven el fruto de sus años de servicio en el Señor, en la obra del Señor. Pero recordemos que este es un camino con muchas dificultades, con muchas sorpresas, pero con muchas bendiciones. Así que no nos decepcionemos por nada. No permitamos que nada ni nadie decepcione, golpee nuestra fe. ¿Por qué? Porque si amamos verdaderamente a Dios y le somos fieles, no tenemos por qué decepcionarnos por nada ni por nadie. Si no logramos algo, gloria a Dios. Si lo logramos, gloria a Dios. Gracias, Señor. Él sabe lo que nos quiere dar. Él sabe lo que nos va a dar. ¿En qué momento? Todo a su tiempo. Amén. Sí, hay mucho tipo de decepciones que verdaderamente nos bajan un poquito. A veces en una determinada ocasión tenemos una decepción horrenda, horrible, que nos entra un estado de depresión y no queremos nada, nos encerramos. Pero eso nos va a servir quizá para llorar esa decepción, para meditar en esa decepción, qué pasó, por qué. Y luego allí mismo tú empiezas a meditar y ahí mismo el Señor te empieza a hablar, te empieza a decir, mira, esto sucedió porque esto y esto y esto yo tengo para ti y esto a ti no te convenía. Así que no te me decepciones, levántate y adelante, continúa.
Sí, Dios es maravilloso y si tú estás con Él amándole y siéndole fiel, Él no te va a dejar ahí perdido en esa decepción. Así que sigue adelante, no te decepciones. Levantémonos, que nosotros no somos cobardes. Si nos caemos, nos levantamos y continuamos con más fuerza, con más coraje, ¿sí? Así que el Señor les ama y dice, no se decepcionen por nada ni por nadie. Sigamos adelante. Aleluya. Santo es el Señor. Amados en el Señor, esta ha sido la reflexión que hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones ha traído para sus vidas en esta hora, esperando que haya sido de una gran bendición para ustedes. Que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. La paz de Cristo.